Con esta lección terminamos nosotros la serie, la pequeña serie de exposiciones sobre Mateo capítulo 24. Habíamos llegado en la lección anterior hasta el versículo 29. Hoy llegamos al versículo 30 y quiero que lo leamos. Dice en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo, a menudo, muchas personas lo interpretan como refiriéndose a la segunda venida física de nuestro Señor Jesucristo al final de la historia. Ahora, recordemos, hermanos, y siempre cuando estemos estudiando Mateo 24, debemos recordar que este versículo, el versículo 30, como todos los demás que hemos discutido hasta ahora, se rige por el texto de tiempo del versículo 34. ¿De cierto os dijo? Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si ignoramos el versículo 34, que es el texto de tiempo del capítulo 24 de Mateo, entonces el resultado será cualquier interpretación fantástica, especulativa, como tantas de aquellas que últimamente nosotros estamos escuchando. Recuerden, el verso 30, donde dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La mayoría de las personas lo interpreta y lo aplica como refiriéndose a la segunda venida de Cristo al final del mundo. Eso no es cierto. Este versículo no hace referencia a la segunda venida de Cristo, la que nosotros estamos esperando. ¿Por qué no? Porque el versículo 34 dice que esa venida del Señor, su aparición, esa observación que los hombres harían de Él sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ocurriría en esa generación. Nuevamente, repito, como lo hemos hecho en varias ocasiones, debemos dejar que la Biblia sea nuestra guía para la interpretación de este tipo de imágenes bíblicas. No los eventos de actualidad. Que la Escritura interprete la Escritura. Ahora, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesús en el versículo 30 cuando dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo? ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, recuerden que la Escritura interprete la Escritura. A lo largo de la Biblia, Dios a menudo se mostró a sí mismo por la presencia física de las nubes, aunque nadie lo vio. Además, la Biblia se refiere constantemente a las nubes, pero con referencia a un juicio divino, al juicio de Dios. Repito, a menudo la Biblia se refiere constantemente a las nubes con referencia
al juicio que Dios iba a ejecutar sobre una nación, sobre un imperio o sobre un gobernante. Miremos, Ezequiel capítulo 30. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada a Egipto. Me devuelvo al verso 3. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y en particular, ¿de cuál nación está refiriéndose aquí Dios a través del profeta Ezequiel? Egipto. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Aquí el profeta habla de día de nublado, de Dios viniendo en una nube para castigar a las naciones. Y en particular refiriéndose a Egipto. Pero Dios no vino literalmente en una nube para castigar a Egipto. El lenguaje del Antiguo Testamento, utilizado en distintas ocasiones para hacer referencia a un juicio que Dios iba a traer, vuelvo y repito, sobre un gobernante, sobre un imperio o sobre una nación, era hablar de viniendo en las nubes. Otro caso, en el libro de Joel, capítulo 2, leemos: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene el día de Jehová, porque está cercano. Verso 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Como decíamos en la última lección, hermanos, el único escrito de referencia que tenían los discípulos para entender lo que el Señor les decía con este tipo de frases y de palabras era el Antiguo Testamento. Y como ellos, conociendo el Antiguo Testamento, sabían que hablar de esta manera se refería a juicio divino, entonces Jesús les está hablando de esa manera. Nahum. Mire lo que escribe el profeta Nahum. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Bueno, usted recordará, hermano, que Jonás había sido enviado por Dios a predicar a Nínive, pero al principio no quiso hacerlo, sino que huyó, se fue para Tarsis, se fue en dirección opuesta. Y fue el evento que le ocurrió después, estando en el mar, un gran pez lo tragó, y conocemos el resto de la historia, porque al final fue a predicarle a los de Nínive y les dijo que si no se arrepentían, en 40 días la ciudad sería destruida. El pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Pero años después volvieron a la maldad. Y a través del profeta Nahum, Dios dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación.
se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Lo interesante es lo que dice a continuación. Verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En esta profecía sobre Nínive, del juicio que va a traer sobre Nínive, de la destrucción divina que va a venir sobre ellos por su pecado y por su maldad. El lenguaje utilizado es de que Dios viene en una nube. Las nubes son el polvo de sus pies. Además de estos pasajes, muchos versículos en el Antiguo Testamento describen a Dios viniendo sobre las nubes para indicar su juicio. Un pasaje más. Isaías capítulo 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. En cada uno de los ejemplos que acabamos de leer en estos versículos, las nubes son símbolos de la presencia de Dios, ya sea de su salvación o de su juicio. Y en ningún caso, hermanos, simbolizan la presencia física, la presencia literal de Dios. Preguntémonos entonces, si en los versos que acabamos de leer, en Ezequiel, en Joel, en Nahum, aquí en Isaías, se utiliza este lenguaje de viniendo en las nubes, refiriéndose a su castigo sobre estas naciones, no refiriéndose a una presencia física y literal de Dios cabalgando en una nube. ¿Por qué los eventos que se describen aquí en el versículo 30 de Mateo 24 deberían significar algo diferente? Recuerden, la referencia de investigación o la fuente de referencia que tenían los discípulos al escuchar al Señor Jesús hablar de esta manera era el Antiguo Testamento. Siempre tengamos presente eso. Ahora, en la primera lectura del versículo 30, muchos asumen que Jesús estaba diciendo que todos en la tierra lo verían aparecer físicamente en el cielo. El texto no habla de Jesús apareciendo en el cielo. Nosotros somos en general dados a leer, pero no prestamos atención a la manera como leemos. El versículo empieza diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y automáticamente inferimos que está diciendo que el Señor Jesús va a venir a la tierra y lo vamos a ver físicamente. Eso es lo que concluimos del versículo 30. Pero el texto no habla de Jesús apareciendo en el cielo. El texto dice, presten la atención, hermanos, ponga sus ojos ahí en frente de la pantalla. Mire cómo dice el texto. El texto no habla de Jesús apareciendo en el cielo. El texto dice, entonces aparecerá. ¿Qué? No el Hijo del Hombre. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No dice que va a aparecer el Hijo del Hombre.
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No dice aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo. Dice el texto, lo que dice es aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que buscaran la señal de su entronización en el cielo. Recuerda que él se lo había dicho también a Caifás. Cuando Caifás lo estuvo interrogando, el sumo sacerdote, que le preguntaba si él era el Hijo de Dios, Jesús le dijo, yo soy. Y veréis, le dijo a Caifás, al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Fue cuando Caifás se rasgó las vestiduras y dijo que el Señor Jesucristo había blasfemado. ¿Dónde leemos nosotros de la entronización de nuestro Señor Jesucristo en el cielo? Daniel lo había profetizado en el capítulo 7. Para los que estuvieron conmigo anoche en la plataforma de la Iglesia de Cristo en Quintero, Chile, que hemos venido estudiando el libro de Daniel los días miércoles, para ustedes tienen fresquito esa entronización de Jesús en el cielo. Más recordemos lo que dijo Daniel en el capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué ocurrió? Y le fue dado dominio, gloria y reino. Fue entronizado, se sentó en su trono. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Qué interesante lo que nos está diciendo aquí en esta porción. Jesús les dijo a ellos que verían no al Hijo del Hombre en el cielo, sino que verían la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Les dijo, busquen mi entronización, busquen el momento en el cual ustedes se van a percatar de que yo me senté en mi trono, de que me fue dado mi gloria, mi dominio, mi reino. Y lo vieron. Y sigue diciendo, lamentarán todas las tribus de la tierra. Si la primera parte para algunos los confunde y creen que está hablando de la segunda venida del Señor, la segunda venida física del Señor, otros también se confunden cuando dicen lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora, Jesús está advirtiendo a su audiencia de que huyera de Judea cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. Solo aquellos que estuvieran lo suficientemente cerca del templo podrían ver en el lugar santo la abominación desoladora. El discurso en el Monte de los Olivos, donde el Señor dijo todo lo de Jerusalén, su destrucción, fue un mensaje de advertencia, no para el mundo en general, no para el planeta en general, sino que fue más bien un mensaje de advertencia para las tribus de Israel del siglo I. Recuerden que el Señor Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una de las cosas que iban a acontecer es que lamentarían
todas las tribus de la tierra cuando vieran la señal, la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La tercera parte del verso 30 dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Recuerden, este versículo no está hablando de la segunda venida física del Señor Jesús, que estamos esperando. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento, puede ser dentro de 1000 años. Eso no lo sabemos. La segunda venida física. Pero aquí el Señor no está hablando de su segunda venida física, está hablando de su venida en juicio sobre Jerusalén. Ahora, el Señor está diciendo que verían al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pregunta, ¿cuándo lo verían? ¿Cuándo verían ellos al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo? Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo lo verían viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? En esa generación, no en el siglo XXI, no en el año 2020. Lo verían en esa generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es posible que el momento del juicio de Jerusalén y la destrucción del templo, los judíos vieron a Jesús venir sobre las nubes del cielo. Es decir, los cielos se abrieron y vieron a Jesús entronizado en el cielo. Lo que ocurrió con la destrucción de Jerusalén era la razón a través de la cual ellos entenderían que el Hijo del Hombre que había sido crucificado estaba sentado en su trono, había recibido su dominio, su gloria y su poder. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 31. Los ángeles, con la gran voz de trompeta, dice el Señor continuando, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En el contexto del capítulo y en el contexto del versículo 34, recuerden, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Se vuelve evidente que este versículo 31 no es una referencia al fin del mundo físico, sino más bien a la difusión del evangelio a las naciones del mundo. La palabra traducida, la palabra ángel, que es traducida de la palabra griega ángelos, se usa en toda la Biblia para referirse a mensajeros humanos. Todo aquel que era enviado como un mensajero era un ángel, no ángel en el sentido de lo que nos menciona la escritura de aquellos seres que están en la presencia de Dios. Estos mensajeros iban a ser los encargados de predicar el evangelio del nuevo pacto, mucho más allá de los confines del Imperio Romano. Por eso dice de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa frase, los 4 vientos, es una referencia al mundo entero. Ahora, de hecho,
La frase los 4 ángulos de la tierra, que lo leemos nosotros en otros pasajes, es una expresión común hasta el día de hoy. Y Jesús estaba enfatizando el hecho de que bajo el nuevo pacto sus elegidos son reunidos de todas partes. Y dice, con gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta. ¿Para qué se utilizaba en el Antiguo Testamento una trompeta? Cuando iba a haber una convocación, una reunión del pueblo, se tocaba la trompeta y la gente al escuchar la trompeta sabían que se les estaba llamando para que vinieran a la reunión. O también se tocaba la trompeta para advertir cuando venía el enemigo a invadirlos o a atacarlos. La trompeta también se usa para unir a la nación como un pueblo unificado. Versículo 32. La parábola de la higuera. Dice el Señor, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Al contrario de lo que dicen algunos comentaristas bíblicos dispensacionales, Jesús usó la parábola de la higuera como una simple analogía. Él señaló que cuando las hojas comienzan a brotar en una higuera, o para el caso en cualquier árbol, es una señal de que el verano está cerca. Y de manera similar, cuando los seguidores de Jesús vieran estas señales, verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas las señales que les ha venido mencionando desde el versículo 4 hasta el 29, 30, 31. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Cerca qué? ¿Qué estaba cerca cuando ellos vieran todas esas cosas? Pues la promesa que les había hecho. La promesa de que todo eso ocurriría dentro de una generación. Cerca de cumplir la promesa que hizo acerca de venir dentro de una generación para destruir el templo. Ese es el significado sencillo y claro de este pasaje. Cualquier otra interpretación estira de una manera salvaje el texto más allá de su significado previsto por el Señor. Y llegamos al verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Con este versículo se nos trae un círculo completo. De manera directa, Jesús dejó en claro que todos los eventos descritos en los versículos anteriores se cumplirían antes de que muriera esa generación del primer siglo. Las referencias de tiempo, esas claras referencias de tiempo que gobiernan el tiempo de la profecía del discurso del Monte de los Olivos, dejan en claro que Jesús estaba hablando de los eventos que llevaron a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Quienes manipulan el significado claro de la frase esta generación, tratando de hacer que se refiera a eventos en un futuro distante, están involucrados en especulaciones proféticas que lo único que hacen es contribuir a la paranoia de los últimos días, como lo estamos viviendo en estos días.
una paranoia absoluta, porque todos están concluyendo que ya el Señor va a llegar, está en camino, está a media hora, a una semana, que todos los eventos que están ocurriendo son la evidencia del cumplimiento de la segunda venida física de nuestro Señor Jesucristo. Si abandonamos los claros indicadores de tiempo de este pasaje, entonces todos estos versículos que hemos estado estudiando se pueden aplicar a cualquier generación. Nosotros sabemos que todas las eras de la historia han tenido y seguirán teniendo guerras, falsos profetas, hambrunas y cosas por el estilo. Y si las personas no reconocen el momento de estos eventos establecidos por las Escrituras y el contexto histórico de las palabras de Jesús, siempre serán descarriados para buscar alguna tribulación futura. Ahora, en este punto, usted podría preguntar, si la gran tribulación ya ocurrió, porque el Señor la mencionó ahí en Mateo 24. Si la gran tribulación mencionada en Mateo 24 ya sucedió, entonces, ¿cuándo regresará Jesús? La única señal que nos da la Biblia es la plenitud del reino. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero falta un enemigo por derrotar. Falta un enemigo que sea colocado debajo de sus pies. ¿Cuál es? Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. La muerte aún no ha sido destruida, hermanos. El ser humano sigue muriendo. La muerte de la cual está hablando aquí no es la muerte espiritual, es la muerte física. Desde Adán hasta hoy, el hombre sigue muriendo físicamente. Pero va a llegar el día cuando ya no volverá a morir físicamente. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el Señor venga por segunda vez físicamente y lleve a cabo la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesús, cuando retorne, al final, como dice el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y lo último que le falta por suprimir es la muerte, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este servidor que les habla está esperando esto. Esto es lo que falta. Su segunda venida física, para la cual no hay señal. No hay una señal de advertencia para su segunda venida física. Va a llegar en el momento menos
pensado. Y cuando así ocurra, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán. Serán transformados para llegar al reino de los cielos. Los que estemos vivos cuando el Señor venga, no nos vamos a ir de primero para el cielo, no nos vamos a adelantar con respecto a los que ya habían muerto. No, los que habían muerto resucitarán primero. Y los que estén vivos cuando el Señor retorne, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire. Por eso, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Cuando los cristianos se preguntan si la gran tribulación podría ocurrir en su generación, este tipo de especulación a menudo conduce a una visión pesimista de la sociedad. Sin embargo, una vez que nos demos cuenta de que la gran tribulación ya ocurrió y que a la iglesia se le ha prometido un futuro victorioso, entonces seremos animados a trabajar por el bien de Cristo y de su reino. No olvidemos, hermanos, que nosotros servimos al Rey victorioso, a quien se le ha dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su paciencia, por su asistencia a esta plataforma durante estos días en los cuales estuvimos estudiando este tema. Es mi oración a Dios y también mi anhelo de que de una u otra forma lo que he podido exponerles brevemente les haya ayudado y les siga ayudando a tener más claridad con respecto a Mateo 24. Jesús viene pronto. Jesús vino. Vino en el año 70 y ejecutó su juicio divino sobre Jerusalén. No vino físicamente, vino simbólicamente, a través de un ejército, un poder que fue el Imperio Romano, y castigó a su pueblo. Dios castigó a aquellos que mataron a su hijo. Dios castigó a aquellos que lo llevaron a una cruenta cruz porque no creyeron que él era el Mesías prometido. Ahora estamos esperando su retorno, pero ya físico, para que se lleve a cabo el final de todo.